¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y amigas que se conectan a la plataforma de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Hoy vamos a continuar con el curso Pensamiento Sistémico aplicado a las organizaciones. El día de hoy, mis estimados amigos, vamos a ver puntualmente cuáles son aquellos principios sistémicos que se aplican a la organización. Son en realidad 11 principios sistémicos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Que se pueden aplicar a las organizaciones. Y en cierta manera vamos a ir revisándolo de manera rápida, uno a uno, y ver qué impacto tienen estos principios sistémicos en las organizaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar con estos principios. Y como les comentaba en la clase anterior, todo partimos de, como referencia, como el marco teórico, por decirlo de alguna forma, sobre el aporte que hizo Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, ¿no? Que actualmente lo veíamos, que era un libro que se enfocaba a las organizaciones, pero desde un enfoque, organizaciones inteligentes, organizaciones que piensan, organizaciones que en cierta forma proponen, porque se enfocaba en un método en la resolución de problemas grupales, sistémicos, de conjunto, en el cual se usa como base el pensamiento de sistemas para convertir a estas organizaciones en organizaciones de aprendizaje. Entonces, dentro de estos 11 principios sistémicos que se aplican a las organizaciones, vamos a empezar ya con el primer principio. El primer principio manifiesta, indica, refiere que los problemas de hoy, es decir, los problemas que actualmente tienen las organizaciones, derivan de las soluciones del ayer, ¿no? Entonces, a menudo sentimos nos desconcierta causa de algunos problemas que emergen dentro de las organizaciones y vemos que se suscitan en un determinado momento, pero que según este principio sistémico pueden ser por causas que se han dado o han venido desde el pasado, que son problemas que refieren del pasado. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un parche, una solución tipo parche, por decirlo de alguna forma, es decir, tapamos un hueco abriendo otro hueco. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces buscamos solucionar un problema en la organización, pero por la intención de poder solucionar este problema y no prever una solución que sea sostenible, pertinente, ocasionamos o derivamos a otro problema que puede tener un impacto, un efecto igual o más, vamos a llamar avasallante que el que teníamos inicialmente. Entonces, cuando nosotros tengamos unos problemas en la organización, tenemos que hacer un doble clic y ver cuál es esa causa que ha emergido esos problemas que actualmente tenemos. Y quitarnos un poco la mirada de solamente ver soluciones pasajeras, le llamamos, o soluciones de tipo maquillaje, ¿no? Es decir, que solamente te disimulan el problema por un determinado momento y al final vuelve a emerger. Es como si fuera una pared, ¿no? Una pared que está con una filtración de agua dentro de esa pared y para que no se note que la pintura se está descascarando, lo único que hacemos es simplemente pintar, masillamos y pintamos esa parte humedecida de la pared, pero en realidad el problema no es que se haya descascarado una parte de la pared, sino que el problema es que probablemente hay algunas filtraciones dentro de esa pared y en la medida que no solucionemos realmente esa filtración que está internamente en esta pared, siempre va a seguir descascarándose, siempre va a seguir humedeciéndose. ¿Cuántas paredes maquillamos en las organizaciones? ¿Cuántas paredes no buscamos la causa real y simplemente pasamos pinturita y maquillamos? Lo digo de una manera metafórica, pero en realidad eso es lo que pasa. Es por ello, en el primer principio sistémico aplicado a las organizaciones, los problemas que usted puede identificar en este momento en su organización probablemente se deban a soluciones que anteriormente no han sido las más pertinentes, adecuadas o productivas, ¿no? Primer principio, entonces. Segundo principio. El segundo principio que nosotros queremos compartirles ahora es que cuanto más se presiona, eh, cuanto más se presiona el sistema, este también te presiona. Es como que, digamos, hace una fuerza que se contrae hacia ti.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros más esfuerzo realizamos para poder mejorar las cosas, para poder solucionar algunos inconvenientes, obviamente también se requiere mucho mucho más intención, mucho más enfoque, ¿no? Y a este efecto dentro del pensamiento sistémico se le llama el efecto de la realimentación o retroalimentación compensadora, que quiere decir que las intervenciones que son bien intencionadas provocan una respuesta del sistema que buscan compensar los frutos de esa intervención, que buscan estabilizar un poco esa, esa presión que inicialmente se da en el sistema. Entonces, nosotros a veces queremos hacer bien las cosas, necesitamos llegar a unos objetivos dentro de la organización, entonces nos esforzamos más, nos presionamos más, damos el mejor esfuerzo y después de mucho tesón, de mucha intención, logramos el objetivo logrado. ¿No? El objetivo planteado, perdón, logramos el objetivo planteado, llegamos a la meta que nos hemos previsto, pero ¿qué pasa luego? Que producto de ese resultado que se ha de hecho dentro del sistema, el mismo sistema te presiona más y ya no quiere luego un resultado menor o inferior a ello, sino que un resultado igual o superior a ello. Es lo que pasa, por ejemplo, en las empresas comercializadoras o en las empresas de ventas. Normalmente te ponen un estimado, una meta comercial, uno llega a esa meta comercial con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y para el próximo mes las ventas o las metas tienen que ser más anhelantes, más aspiracionales y te ponen una meta aún mayor, que va a requerir un mayor esfuerzo, que va a requerir mayor tesón, ¿no? Entonces, cuanto más se presiona el sistema, ¿no? O sea, cuanto más se exige, el sistema también te exige. Y es algo que pasa normalmente en las organizaciones. Hay que ir viendo con esta realimentación compensadora cómo de alguna forma compensamos ese esfuerzo adicional que nos piden en las organizaciones. Como principio 2. Luego tenemos acá un tercer principio que vendría a ser que la conducta normalmente tiene que mejorar antes de que empeore, ¿no? Esta ley se puede decir que es como un preámbulo de la primera, ¿no? Que los problemas de hoy vienen de las soluciones del ayer. A veces estamos en una época, en una era de la inmediatez, que todo lo queremos de manera inmediata, todo lo queremos para allá, right now, ¿no? Y a veces una solución rápida luce maravillosa, fantástica, apoteósica, ¿no? Porque solamente ve los síntomas, cura los síntomas, nada más. Es como la pared que decíamos hace un momento, ¿no? Que la pared está toda descascarada, humedecida, y una solución inmediata, rápida, es simplemente tarrajearlo y pintarlo. Pero no estamos atacando realmente el problema que produce este inconveniente, lo que se humedezca, lo que se descascare. Lo mismo pasa. A veces en las empresas buscamos solamente soluciones pasajeras, como lo decíamos, que las mejoras van a mejorar sin duda alguna, pero solamente a un corto plazo, a un tiempo bastante corto, bastante breve, ¿no? Y las causas todavía van a permanecer ocultas. Y esto va a generar esta situación luego, con el tiempo, con el devenir de las semanas, de los meses, de los años, empeore mucho más, que se vuelva un problema que antes era un problema pequeño de poder desarrollarlo, pero en la medida que dejemos que este problema pase y que en la medida que soslayemos la solución de este problema, al final este problema se va a agravar y luego vamos a que buscar solucionar un problema aún mayor, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar problemas con soluciones a profundidad, problemas que realmente no sean, mejor dicho, que las soluciones de estos problemas de hoy no vayan a ser los problemas de la empresa del mañana. Hay que tener en claro ese tema, ¿no? Entonces, esto como tercer principio. Luego, el cuarto principio, mis estimados amigos y amigas, es que el camino fácil siempre te va a llevar al mismo lugar. Es como esta imagen, como hemos tratado de poner como si fuera una carretera, una pista, usted llámele como quiera, pero que es una pista circular. Que vayamos donde vayamos, siempre vamos a volver al mismo lugar.
muchas veces caemos en la complacencia, muchas veces caemos simplemente en un estancamiento en donde nosotros vamos a aplicar soluciones típicas a los problemas, ¿no? Y básicamente soportándonos en lo que es conocido, básicamente en lo que dominamos, en nuestro status quo, en nuestra zona de confort, ¿no? Y a menudo estas soluciones rápidas, ¿no? Que a veces queremos, conocidas también por llamarlo de alguna forma, no necesariamente nos llevan a la solución de estos problemas o no necesariamente nos permiten identificar nuevas oportunidades para que dentro de la organización sigamos creciendo, ¿no? Pero igual las aplicamos porque es lo más fácil, porque es lo más conveniente, porque la inacción probablemente resulte algo más inquietante que los efectos negativos demorados. Entonces hay un problema, hay una situación, hay un inconveniente, buscamos solucionar este problema, esta solución, pero siempre transitando por ese mismo camino, siempre desarrollando las mismas praxis, siempre desarrollando los mismos procedimientos. Y muchas veces esas soluciones breves, inmediatas, luego nos conllevan a un problema aún mayor, más complicado más adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente cambiar de perspectiva. Nos va a ayudar a encontrar otro tipo de soluciones alternativas. No digo mejor ni peor, simplemente otro tipo de resultados. Albert Einstein, en una de sus tantas frases que nos dejó, decía, locura es pensar tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Y cuántas veces caemos en ese craso error de querer buscar un resultado diferente, pero haciendo prácticamente lo mismo? Es algo absurdo, es algo que no se puede pensar o que no puede tener, digamos, una conclusión mínima esperada. ¿Qué se quiere? ¿Qué se busca con el aporte que Peter Senge hace en este principio sistémico? Que el camino fácil siempre nos va a llevar a un mismo lugar. Entonces no va a haber ese tema de trascendencia, no va a haber ese tema de innovación. Con ustedes también en algún momento veíamos rápidamente las características de las organizaciones caórdicas, ¿ya? ¿Qué es una organización caórdica? Es la unión de dos palabras. Caórdica es de caos y de orden, caórdica. Es decir, la organización en la cual confluyen dentro de la misma el caos y por otro lado el orden, ¿no? A veces parecen contradictorios. Oye, caos y orden, sí, parece contradictorio, pero son dos características que hoy en día las organizaciones en este fenómeno VICA del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo tienen. Entonces, una organización caótica es una organización que existe caos dentro de la organización y a la vez también tiene que existir orden. Y en ese devenir, en esa conjunción entre caos y orden, emerge la innovación, emerge la creatividad, emergen las soluciones sostenibles de largo plazo. Justamente ante un caos, ante una problemática, ante una disyuntiva, tenemos que buscar estabilizarlo con un orden. Pero a ese caos hay que buscar unas alternancias de solución para poder llegar a ese orden. Es ahí, en ese proceso, en ese gaps, donde emerge como una propiedad emergente de la organización el factor de la innovación, ¿no? Entonces, no esperemos que se nos complejicen las cosas, no esperemos que los procesos se vuelvan mucho más complejos de los que ya pueden ser para recién buscar soluciones alternativas y diferentes. Ahora que podemos estar teniendo todo relativamente bajo control, y lo digo así, relativamente porque normalmente en una organización nada se tiene bajo control por los factores exógenos o los elementos circunstanciales que están fuera de nuestro control. Entonces, es momento de dar una mirada y ver qué otras nuevas cosas podemos implementar buscando una solución más eficiente y sobre todo más sostenible para las organizaciones. Entonces, amigos, recuerden, el camino fácil, lamentablemente, siempre te va a llevar al mismo lugar. Otro principio que quisiéramos compartirles es que la cura puede ser peor que la enfermedad. La cura puede ser peor que la enfermedad. A veces, dentro de la organización, aplicamos algunas medidas, ¿no? Para solucionar un problema, ¿ya? Buscamos una solución, como decíamos, inmediata, pero que no ha sido debidamente analizada, que no ha sido debidamente
revisada, evaluada, y producto de ello, producto de esta inmediatez que queremos solucionar las cosas, a veces esa solución o cura, por llamarlo de alguna forma, puede ser más, digamos, impactante de una manera no adecuada para la organización, ¿no? Puede ser un impacto negativo, ¿no? Y es posible, por ejemplo, que una empresa, en su afán de mejorar la productividad, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más, invierte en un software, ¿no? Un software más sofisticado, en un software con un mayor alcance, con nuevas y mejores herramientas, ¿no? Pero obviamente este software no es barato, este software requiere de una mayor inversión. Y obviamente cuando en una empresa sale un gasto de dinero extra, hay un endeudamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta inversión en este software no es la adecuada? Y lamentablemente tampoco mejora la productividad. En ese sentido, la empresa ya tendría otro problema adicional. Se ha ganado prácticamente de otro problema que inicialmente no lo tenía, porque va a ser que no mejoró la productividad, además el endeudamiento que tuvo por poder adquirir este software y probablemente la generación de estrés, ¿no? Que va a afectar obviamente a todo el clima laboral, ¿no? Es como un ejemplo. ¿Y cuántas otras curas, entre comillas, curas, no hemos podido aplicado no hemos aplicado a las organizaciones, no hemos implementado de alguna forma, que después de un cierto tiempo nos hemos dado cuenta que no era pertinente, que no era lo más prolijo ni adecuado y que ello nos ocasionó luego mayores problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Va prácticamente relacionado a lo que estábamos diciendo minutos antes. No busquemos soluciones fáciles, no busquemos soluciones previsibles, no busquemos soluciones que simplemente tengan una solución o un impacto inmediato y con ello creemos que ya hemos descubierto la pólvora y que con ello te van a solucionar todos los problemas. No, vamos a atrevernos a investigar un poco más, vamos a atrevernos a buscar otras alternancias de solución, vamos a atrevernos a tener otra mirada dentro de las organizaciones, para que de alguna forma, para que con ello podamos mitigar de alguna medida que las soluciones, las alternativas que proponemos no vayan a tener un impacto nocivo en un tiempo posterior. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas curas inmediatas, milagrosas, que pueden ser peores en relación al impacto que pueda tener en la organización. Luego tenemos como otro principio que lo más rápido a veces es lo más lento, ¿no? Como dicen otras frases, a veces menos es más. Y por otro lado, a veces más es menos. Entonces, no siempre lo más rápido es lo más óptimo. No siempre, como decíamos, lo inmediato es que sea adecuado, pertinente. No necesariamente, ¿no? La productividad de las organizaciones, la productividad que las empresas buscan a través de sus colaboradores, reside básicamente en buscar resultados óptimos y sostenibles, no resultados inmediatos, no resultados cortoplacistas. Si bien es cierto, tenemos que hacerle frente a un cumplimiento de objetivos dentro de un marco de tiempo, dentro de una línea temporal, sin duda alguna, pero no por ello vamos a sacrificar una productividad que sea permanente. Porque todo, recuerden que toda organización, indistintamente de los servicios, de los productos que ofrecemos, se debe a un proceso. Y el proceso tiene tiempos que cumplir, tiene tiempos que madurar, tiene tiempos para desarrollarse. Y muchas veces, equívocamente, de querer tener mejores resultados, querer tener mayor productividad, a veces estos tiempos que necesitan de su espacio, de su respeto del mismo, para poder tener un resultado sostenible, a veces acortamos, a veces simplemente obviamos u omitimos otros aspectos que al final nos pasan factura, como se dice, y los resultados que nosotros obtenemos no son resultados sostenibles, sino solamente de un determinado momento. Y una organización dentro de sus fines empresariales
dentro de los fines empresariales de una organización son 3 los fines empresariales. Una organización primero tiene que ser rentable, porque si no es rentable, obviamente no va a poder tener y sostener la operatividad que necesita. El segundo fin empresarial, que una organización, aparte rentable, tiene que crecer, porque la organización que no crece, la organización que sigue siempre en el mismo nivel, en el mismo estándar, pues lo más probable es que con el devenir del tiempo el mercado simplemente lo retire del sector. No va a ser una organización que vaya creciendo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una organización, dentro de las etapas o del ciclo de una empresa, está la iniciación, está el crecimiento, la madurez y declive. Por consiguiente, un fin de una empresa es que crezca. Y el tercer fin es que sea sostenible. Si es que una empresa no es sostenible en el tiempo, es decir, ese proceso de maduración o meseta, como quiera llamarlo, obviamente va a ser una organización fugaz que nació, ¿no? Inició, creció y declinó. No tuvo la madurez del caso. Entonces, no sacrifiquemos la productividad, la estabilidad, la sostenibilidad de las empresas buscando resultados inmediatos, rápidos, porque a veces eso nos puede revertir y nos puede generar que nuestra organización crezca de una manera más lenta y de una manera menos sostenible a raíz del tiempo. También otro aspecto importante que tendríamos que ver, mis estimados amigos, es que la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio. No necesariamente. Ante una causa y un efecto, no necesariamente tienen que estar próximos en tiempo y en espacio. No es como esta figura de dominó que hemos puesto acá, en que una persona empuja estas fichas gigantes, vamos a llamar de alguna forma, este dominó. Entonces, la causa fue que esta persona empujó las fichas y obviamente el efecto es que una ficha va cayendo sobre otra y esta origina otra causa que cae sobre otro efecto, una causa, otro efecto, que al final corre todo este circuito de fichas y finalmente la última ficha le cae a la misma persona que inicialmente hizo la fuerza inicial, ¿no? La que inició el empuje este. Eso es lo que podemos ver en esta figura. Pero en las organizaciones no necesariamente ocurre en ello. En las organizaciones muchas veces, como decíamos en la premisa 1, el principio 1, no necesariamente las decisiones que tomemos ahora van a tener un efecto, un impacto inmediato. A veces demoran, a veces pasa cierto tiempo y que cuando pasa su proceso madurativo, por llamar de alguna forma, luego estos problemas emergen en las organizaciones y probablemente la persona que en ese momento tomó una determinada decisión probablemente ya no esté en la organización. ¿Y quiénes son los que tendrían que asumir esa responsabilidad? Los que en ese momento emerge este inconveniente, este efecto, están frente a la organización. Entonces, hay que evitar analizar que siempre la variable causa y efecto tienen que estar juntas. Que ante una causa y un efecto, sí, pero esto está supeditado a una línea temporal, a una línea de tiempo, que no necesariamente están juntas o son inmediatas, que de hecho tiene un efecto, pero que no necesariamente va a ser de manera inmediata. Entonces, si profundizamos un poco, podemos ver que las causas pueden ser muy anteriores, como lo decíamos, a los efectos y ello derivarse a otros problemas. ¿Qué problemas usted está pasando en su organización? ¿Cuáles son los efectos que en este momento usted está observando en su organización? Efectos, ¿ah? Efectos. Y ahora pregúntese, ¿cuáles han sido estas causas que han producido estos efectos? ¿En qué tiempo se dieron estas causas, se originaron estas causas? ¿Son causas inmediatas o son causas que, si podemos hacer el análisis, ya no datan de algo, de un tiempo muy próximo, muy reciente, sino algo que hace mucho tiempo atrás estuvo y que probablemente, como decía hace un momento, las personas que tomaron esa decisión ya no se encuentran en la organización? Entonces, amigos, amigas, hay que tomar mucha conciencia de que la causa y el efecto
no necesariamente están próximos en el tiempo y en el espacio. Otro aspecto importante que hay que valorarlo, a veces se desestima un poco, que los cambios pequeños suelen producir grandes resultados, ¿no? Grandes resultados. Y muchas veces las zonas de mayor apalancamiento, es decir, que las zonas que nos permiten tener un crecimiento sostenible, adecuado, pertinente, a veces suelen ser las menos obvias. A veces no las percibimos, no las identificamos, esa palanca, ¿no? Que nos permite catapultar ese impulso que necesita la organización. Entonces, el pensamiento sistémico también nos enseña que los actos pequeños, pero ojo, bien focalizados, bien identificados, a veces producen mejoras significativas y duraderas, siempre y cuando se realicen en el espacio pertinente, adecuado o apropiado. Como pensadores sistémicos, a esto le denominan el principio de la palanca, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es esa acción, cuál es esa actividad que tenemos que accionar, literalmente esta palanca, para poder tener esa catapulta, ese impulso, ese crecimiento que las empresas necesitan. Y muchas veces los problemas, las dificultades, las crisis, los desafíos que pasan las organizaciones necesariamente necesitan de un punto de apalancamiento, un cambio que con un mínimo esfuerzo, con un pequeño cambio, va a llevarnos a una mejora significativa y duradera. Por eso decíamos que a veces menos es más, porque a veces no necesitamos la gran implementación, la gran estrategia, las grandes decisiones, porque muchas de estas grandes decisiones, de estas grandes estrategias, de estos grandes cambios, están en las cosas del día a día, en las cosas ordinarias, que lamentablemente se han vuelto parte de nuestro paisaje y no logramos identificar realmente los beneficios que pueden tener para nuestra organización. Simplemente nos hemos perdido el enfoque y lo hemos visto como algo que está ahí, que suele pasar y que vamos buscando otras alternativas, que si es necesario también hay que hacerlo, pero sin desestimar aquellos pequeños cambios que podemos desarrollar. Conjuntamente con ello, también poder identificar estas zonas de mayor apalancamiento que no son obvias a priori, pero que nos pueden dar grandes resultados. Entonces, amigos, atrevámonos a hacer pequeños cambios en las organizaciones que pueden producir grandes resultados y también atrevámonos a identificar cuáles son estos principios de la palanca, estas zonas de apalancamiento que nos va a permitir dar ese impulso, esa catapulta a un crecimiento sustancial dentro de las organizaciones. León Tolstoy decía que la verdadera vida se vive cuando ocurren pequeños cambios, porque si no ocurrirían pequeños cambios, simplemente sería una vida rutinaria, monótona, una vida simplemente lineal, que no tenga, digamos, este dinamismo, esta energía para poder seguir creciendo y desarrollándonos. Muy bien. Otro aspecto importante para considerar es que se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias, ¿ya? A veces, cuando estamos haciendo el establecimiento de metas, creemos que dos metas aparentemente contradictorias no pueden tener. O hago una o hago la otra, ¿no? Pero en el pensamiento sistémico, lo que sí te dice que dos metas aparentemente contradictorias sí se pueden alcanzar. Entonces, hay que tener esta perspectiva sistémica, ¿no? Hay que tener esta perspectiva sistémica para dejar de ver esos dilemas, ¿no? Que vemos desde una perspectiva lineal, de causa-efecto nada más. Algunas empresas creen que, por ejemplo, un bajo costo y una buena calidad son incompatibles. Ok, usted quiere algo de buena calidad, le va a costar un alto costo. Usted quiere algo de baja calidad, le va a costar a un bajo costo, ¿no? Sí, se puede pensar, se puede hacer eso. Sin embargo, muchas veces, si nos atrevemos,
vemos el aspecto de innovación, vemos el aspecto de desarrollo, el aspecto de buscar hacer crecer a nuestra empresa, muchas veces nos podemos dar cuenta que un aumento de calidad en algunos procesos, en algunas partes de la cadena de valor productiva, ¿no? Y del producto, a veces puede disminuir en cierta forma los costos que se incurren en relación a esos procesos y por consiguiente tener un incremento de ventas. ¿Por qué? Porque el cliente, el consumidor final va a decir, mire, este producto es de calidad y tiene un bajo costo. Lamentablemente hay un paradigma que muchas personas lo tienen bien grabado en la mente, que lo barato no es bueno, que lo barato sale caro, que lo barato no tiene calidad. O sea, relacionan mucho el tema de precio, calidad, pero las organizaciones del siglo XXI, las organizaciones de hoy en día, están desarrollando productos y servicios que sean de calidad a un bajo costo. Obviamente con algunas restricciones, por decirlo de alguna forma, algunas características menos para que puedan tener, pero no está a costa de la calidad. Porque la calidad, entiéndase, cuando una organización que vende productos o servicios te garantiza la calidad por nombre que la organización respalda. Vale decir, es como el marca paraguas que da ese soporte a ese producto o a ese servicio y que no es y que está, digamos, dando la contención la organización. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de una marca, hoy en día, de una marca de cualquier producto, relacionamos de qué empresa es. Y dependiendo de ello, le vamos a dar una valoración adicional o no. ¿Sí? Entonces, no es solamente la marca en sí la que tiene el soporte o la que tiene el peso, sino es quién respalda esa marca. ¿Cuál es esa organización que tiene esa marca paraguas que soporta y da el peso a esa marca de manera adecuada y pertinente? Es por ello que reitero y digo que las organizaciones del siglo XXI, las organizaciones que saben que están en un entorno VICA, tienen que buscar aspectos de innovación, aspectos de desarrollo, aspectos de procesos que mejoren procesos sin bajar la calidad, pero reduciendo costos, ¿no? Para que de esa forma el cliente también tenga mayor valoración y expectación ante el producto o servicio que puede consumir. Y esto sin duda es posible alcanzar estas dos metas, según el ejemplo de precio y calidad, si se está dispuesto a esperar una, es decir, por el precio o la calidad, mientras se dedica a la otra. Es decir, no necesariamente tienen que desarrollarse esto en paralelo. Ok, vamos desarrollando uno y en la medida que crezca esto de manera orgánica, vamos desarrollando lo otro. Vamos desarrollando otro hasta llegar a un momento tener equiparado esas dos características o tributos o beneficios que los clientes valoran, ¿no? Pero a corto plazo, de manera inmediata, no se dan estos resultados deseados, pero sí a un mediano y un largo plazo. Es decir, tener esa perspectiva empresarial, tener una estrategia de mediano o largo plazo que busque desarrollar convenientemente toda esa propuesta de valor robusta que tienen las organizaciones, pero teniendo un horizonte de tiempo pertinente, un horizonte de tiempo adecuado. También otro aspecto que a veces se incurre y no se puede comprender es que a veces queremos dividir un elefante por la mitad y querer obtener dos elefantes pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en un pensamiento sistémico, tenemos que ver que todo el sistema es uno solo, que todo el sistema, si es que tiene un aspecto, un impacto en una parte del sistema, ese impacto, ese aspecto va a afectar a todo el sistema, porque el sistema está integrado, el sistema está dinamizado, porque hay una interrelación en todo el sistema. Pero si yo tengo otro pensamiento que simplemente veo una organización por una suma de partes que no están integradas, que no están interrelacionadas, bueno, ahí sí puedo pues dividir las partes que yo estimo pertinentes, porque tengo otra mirada y tengo otro enfoque, no de un pensamiento sistémico. Pero la noticia para estas personas
que ven a la organización como una suma de partes nada más, la noticia que tenemos es que las organizaciones, estimados amigos y amigas, son sistemas complejos compuestos por personas que tienen dinamismo, que tienen interrelación, que tienen sinergia, y lo que puede afectar y lo que se puede hacer en un lado del sistema impacta a todo el sistema. Puede hacerse con un ente, con un elemento, con un colaborador del sistema, impacta a todo el sistema. Entonces, si yo quiero dividir el sistema para poder obtener dos subsistemas, no va a poder ser posible, porque las organizaciones son un todo, un sistema integral. Entonces, hay que tener cuidado cuando queremos hacer estas divisiones, estas segregaciones dentro de las organizaciones. Tengamos cuidado, más por el contrario, veamos como un todo, veamos como un conjunto, veamos como una suma de sinergias y a partir de esa mirada poder tomar decisiones que sean pertinentes y que tengan un impacto directo y positivo dentro de la organización. Hay que comprender esta dinámica, ¿no? Que es necesario ver todo el sistema, ver todo el elefante y no partirlo y creer que vamos a tener dos elefantes porque no, simplemente se particiona la estructura del sistema y eso puede tener consecuencias y complicaciones aún mayores. Finalmente, el último principio es que no hay culpa. Peter Senge manifestaba que no hay culpa, porque lamentablemente tenemos este sesgo de autobeneficio que le hemos dicho anteriormente, porque solemos culpar a factores externos, exógenos, por un problema que se nos presenta. Algo que sucede en la organización, empezamos a buscar primero de quién fue la culpa. La culpa fue de la vaca, ¿no? Buscamos a esas vacas que tienen la culpa. Y no es así, no es así. En el pensamiento sistémico muestra que no hay nada externo, porque nosotros, todos los que componemos este sistema, somos también la causa de nuestros problemas porque formamos parte de un solo sistema. Y hay que tratar estas relaciones con los elementos que pudiéramos considerar culpables. Entonces, si dentro de una organización y hay un subsistema de una determinada área y esta área pudo cometer un error involuntario, pudo cometer una omisión, pudo cometer cualquier inconveniente, no es que esa área tenga la culpa. Puede ser responsable de alguna acción que impactó a todo el sistema. Pero si vamos a buscar culpables, es decir, culpabilizar a esa área, estamos viendo ya no como un sistema, sino solamente a esa área como una parte de la organización que tiene la culpa y todos los demás no tenemos culpa en nada. Y no es así. Si esa área cometió un equívoco, un error o una decisión que no fue la más pertinente, lamentablemente va a tener un impacto directo en todo el sistema. Y razón por la cual va a tener un impacto directo en el área que usted se puede desempeñar y hay que asumir esa responsabilidad y ese efecto que esto pueda causar. Con ello no estoy diciendo que luego no se busquen unas acciones correctivas, con ello no se busquen algunas acciones que busquen estabilizar esos errores. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Probablemente ahí entre todas las políticas, lineamientos, los reglamentos que ustedes puedan tener. Pero si vamos a creer que el equívoco de otra área es culpa de esa área y nosotros vamos a estar con el dedo acusador nada más, pues no estamos sumando prácticamente nada y no vamos a buscar ninguna solución. Por más que haya sido equívoco de una determinada área, tiene un impacto directo en todo el sistema, tiene un impacto directo en toda la organización y por consiguiente tiene un impacto directo en mí. Y como yo soy parte de ese sistema, yo también me hago responsable de ese efecto que ha llegado o ha emergido en la organización. Entonces, busquemos desde un enfoque sistémico estar buscando estas vacas para poder culparlas, estar buscando quién tiene la culpa, sino por el contrario, busquemos hacer estas sinergias, busquemos hacer esta
esta ayuda mutua, esta cooperación, no esta competitividad, sino la coopetividad, es decir, la cooperación mutua, la búsqueda de la comunidad, unidad en común dentro de la organización, porque el fin organizacional, el fin empresarial impacta a toda la empresa. Y es responsabilidad de todos los elementos que componemos ese sistema organizacional hacer que los objetivos se desarrollen. Y en la medida que busquemos siempre culpables e inocentes, no vamos a articular y no vamos a actuar como un sistema adecuado, pertinente y sobre todo un sistema que busque la sinergia entre sus partes, la sinergia entre los elementos que en ella la conllevan. Y es por ello que es importante siempre hacer una mirada interna, una mirada a los procesos internos que venimos manejando y a partir de ello, como lo decíamos en la sesión anterior, ver estos aspectos de qué mantenemos, de qué incorporamos, qué modificamos y qué omitimos, ¿no? Y básicamente esa es una mirada permanente y constante, ver sobre todo estas actividades, estas acciones, qué mantengo, qué incorporo, qué modifico, qué omito, ¿no? Y más aún en la medida que hagamos esto de una manera permanente, pertinente, prolija, constante, vamos a poder mejorar nuestro desempeño dentro de todo el sistema. Entonces, de eso se trata, mis estimados amigos, de poder ver estos 11 principios sistémicos que se aplican a la organización, buscando básicamente estos tres fines empresariales que hemos hablado, del crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad en las organizaciones se mantengan. Recuerden, y lo digo una vez más, las organizaciones, las empresas son organismos vivos que están supeditados por personas que lo desarrollan las personas, los colaboradores, los socios estratégicos, como usted quiera llamarlos, que hacemos que las organizaciones tengan esa energía y ese dinamismo. Pero ya en nuestra penúltima clase tenemos que comprender que para que tengamos una organización realmente que vaya en relación a este desafío del siglo XXI, a este desafío del fenómeno VICA, tiene que ser una organización que aprende, tiene que ser una organización que sinergiza, tiene que ser una organización que crece y que los mayores responsables de que esto suceda son los colaboradores que están dentro de la misma. En esa línea, mis estimados amigos y amigas, les he podido transmitir los 11 principios sistémicos que nos ha traído a colación el libro de la quinta disciplina de Peter Senge, y los cuales trae mucha información práctica, mucha información que si queremos podemos aplicarlo directamente a las organizaciones, sin duda alguna, pero sí, solo sí, estamos dispuestos a ver a las organizaciones como un sistema, como un todo, y no como suma de partes, sino como un todo. Entonces es momento de comprender y darnos cuenta que las organizaciones son sistemas abiertos, que lo componen elementos que en este caso son los colaboradores, las personas que dentro de ella operan. Yo los espero el día jueves, me parece, en la última clase, que prácticamente vamos a hacer el cierre, un breve resumen probablemente de los puntos que hemos tocado, pero básicamente el cierre de ver este aspecto del pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones a través de un aspecto de conciencia, a través de un aspecto de estar conscientes y presentes en lo que se ve, en lo que se desarrolla y cómo esta conciencia, esta presencia impacta en el desarrollo de nuestras actividades profesionales dentro de la organización. Yo les agradezco como siempre que nos acompañan en todas las capacitaciones, en todos los cursos que CAMEX ofrece. Y el día jueves, nos estamos volviendo a ver realmente por esta misma plataforma. Les agradezco por su tiempo, les envío un poderosísimo abrazo y gracias a todos los que están conectados y a los que vayan a ver luego este desarrollo de esta sesión. Han sido ustedes en verdad muy gentiles y estamos en coordinación. Muy buenas noches.